Vivimos una época caracterizada por una generación que está permanentemente conectada. Una generación TIC, esa generación que prácticamente nace ya con un dispositivo digital anclado a sus manos y que sabe de cualquier tecnología mucho más que sus padres y que sus abuelos. Pero como docentes que somos, también debemos preguntarnos qué ocurre cuando esa generación tan hiperconectada, no sabe los riesgos que pueden esconderse detrás de estos dispositivos tecnológicos. ¿Qué oportunidades pueden escapárseles? No solo de aprendizaje, sino también, muy importante, oportunidades laborales y de formación profesional. ¿Qué riesgos corren si desconocen aquellos peligros que se esconden detrás de las tecnologías? De cómo debemos equipar a esta nueva generación que lleva a diario las tecnologías y la inteligencia artificial dentro de sus mochilas, van a hablarnos esta tarde Pablo Peñalver Alonso, un docente ambidiestro, como él mismo se define, de formación profesional, que dice que está construyendo el futuro de la formación profesional fijándose en la Fórmula 1. Luego, si tenemos un momento, nos explicará qué es esto. Y por otro lado tenemos a Román Grande Amorós, un experto de nuestra Junta de Comunidades en Tecnologías de la Información y la Comunicación, profesional multitarea por lo que he leído, que ahora es jefe de área de transformación digital en la Dirección General de Digitalización en Inteligencia Artificial de la Viceconsejería de Transformación Digital. Muy buenas tardes a los dos. Disculpar también al que iba a ser nuestro tercer ponente en la tarde de hoy, Carlos González Morcillo, catedrático de nuestra Universidad Regional de la UCLM, que iba a acompañarnos, no sabemos si se podrá incorporar a lo largo de la ponencia, pero que de momento, por problemas logísticos, no ha podido hacerlo. Carlos, eso sí, me pide que resuma brevemente lo que iba a ser su exposición, en la que nos iba a hablar del uso de la inteligencia artificial generativa en educación. Carlos iba a hablarnos de cómo esta tecnología puede ser una herramienta poderosa para enriquecer nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje y cómo nos sirve para crear contenidos educativos que fomentan la creatividad, a la vez que nos sirve para producir materiales didácticos, dinámicos y personalizados. Disculpamos, sí, a Carlos González, y para no extenderme yo mucho más, le cedo el turno de palabra a nuestro primer ponente, que, como decía, va a ser Pablo Peñalver, que en su ponencia Emprendimiento 4.0, cómo la inteligencia artificial está transformando la formación profesional, va a hablarnos de la experiencia innovadora de implementar esta nueva tecnología en el aula de la Administración y Gestión. Tuya es la palabra, Pablo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues yo creo que muy tímidamente, aunque sale muchísimo, a lo largo del Congreso se está escuchando continuamente lo de inteligencia artificial generativa, pero realmente es muy tímido la aparición que tenemos en las aulas. Ha llegado, pero ha llegado muy despacito. Esta semana, por ejemplo, se podía leer un artículo en el diario El País en el que, bueno, se hablaba ya de educar en inteligencia artificial. Y es que, como digo, nosotros aquí estamos hablando de ello, yo creo que es la palabra más repetida a lo largo del Congreso, pero luego eso tiene que llegar al aula. ¿Es fácil o no? Carlos iba a comentarnos, nos iba a dar muchas pistas sobre cómo hacerlo, cómo trabajar, cómo elaborar recursos, cómo nos ayuda en todas nuestras funciones. En la medida en que, bueno, pues pueda, voy complementando bueno, pues parte de lo que iba a decir. Bien, estuve aquí el año pasado y hablábamos precisamente de ChatGPT y de la inteligencia artificial generativa. Y este año, repito, realmente ha pasado poco tiempo para seguir hablando de inteligencia artificial generativa. ¿Pero qué pensáis? ¿Un año? ¿Poco o mucho tiempo? ¿Qué pensáis? Un año. Cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, es una pasada auténtica. Es el cambio. El año pasado, cuando hablábamos de inteligencia artificial generativa, pues
Hacía referencia básicamente a 5 meses desde la aparición del famoso ChatGPT. Pero ahora, un año después, ha cambiado todo mucho. Entonces, el año pasado hablábamos de qué era esa máquina, qué aplicaciones tenía, veíamos algunas cositas y sobre todo veíamos pues, que se puede generar texto, imágenes, vídeo, audio. Bien, en ese tiempo han pasado muchas cosas, pero junto con todo lo que ha pasado ya tenemos informes. Y me voy a referir en este caso al potencial transformador de la inteligencia artificial generativa. Un informe hecho por el Banco Santander, Explorer, que nos da algunos datos importantes, como por ejemplo, cuáles son las ocupaciones que van a resultar más afectadas. Quiero que os fijéis, porque los docentes estamos ahí, somos de los más afectados. Lo que ocurre es que, además de docente, yo soy profesor de formación profesional y los profesores están afectados, pero los administrativos, auxiliares administrativos, secretarios, es decir, mis alumnos a los que formo todos los días, son también algunos de los más afectados. Si en lugar de ver ocupaciones vemos sectores, pues nos ocurre algo parecido. La educación, la administración son de los sectores más afectados. Si el estudio lo hacemos a nivel general, pues nos fijamos cómo afecta a todo el planeta, pues vemos que en España, fijaos en el color rojo, en el color azul fuerte, intenso, es en qué medida va a afectar la inteligencia artificial generativa. Ya no solo por sectores o por ocupaciones, sino como país, ¿no? Bueno, pues 4 ideas fundamentales. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que, si os dais cuenta, algunas ideas posiblemente ya las hemos comentado con anterioridad, pero ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es, ahora de momento la gran parte del mundo, de los docentes, a lo mejor estamos un poco inconscientes con lo que es este tema, lo vemos lejos de la aplicación en el aula, pero lo primero que tenemos que hacer es entender cómo creo que me puede afectar. Hay que pasar una fase de consciencia, ser consciente de lo que es realmente. Cuando lo hagamos, vamos a descubrir que tiene tantas posibilidades y nos hace ser tan potentes que vamos a ser mucho, mucho más eficaces. A partir de ahí vamos a repensar qué es lo que podemos hacer con nuestra profesión y veréis que todo pasa fundamentalmente porque nos toca desarrollar una habilidad más. Hay que desarrollar, dentro de lo que es la competencia digital, hay que desarrollar una habilidad más que es la habilidad de hablar, de comunicarse con la máquina. ¿Qué os traigo precisamente aquí? Pues lo que hemos aprendido en este año. ¿Vale? Fundamentalmente porque creo que cada uno está haciendo intentos, está trabajando por su cuenta, el camino no está hecho, nos toca hacerlo y lo que está ocurriendo es que le estamos dedicando muchísimo tiempo, nos estamos agobiando porque todo va muy rápido, pero creo que todo pasa por eventos, por ejemplo, como este, donde podamos compartir aprendizajes. Así iremos mucho más rápido. Bien, soy Pablo Peñalver y trabajo en el IES Consaburum de Consuegra. Soy secretario y jefe de departamento y el community manager del instituto. Y, entre otras cosas, ¿por qué me da tiempo a abordar todas mis tareas? ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque en el último año y medio utilizo inteligencia artificial generativa y bueno, pues ayuda tanto que puedes acometer pues, muchísimos retos. Lo más potente es que en el centro llevamos a cabo diferentes proyectos de innovación, FP Innovación, FP Naranja, APES CLM, pero hay 2 proyectos que tienen que ver con inteligencia artificial y lo más importante es lo que os voy a descubrir aquí. Bien, en ese sentido voy a hablar de qué es esto del emprendimiento 4.0, aunque no es mi objetivo, sino luego os voy a descubrir lo potente que supone trabajar inteligencia artificial generativa en proyectos, en particular trabajar creatividad, además hablar de emociones, y contextualizar lo que tiene que ver con las emociones y ver cómo muchas de las cosas que a lo mejor hacemos hoy nos estamos enfrentando, quizás a lo mejor incluso sin saberlo, a inteligencia artificial, o a lo mejor sí lo sabemos. Bien, en primer lugar, comienzo con una idea del emprendimiento, o sea, no 4.0. El emprendimiento es una de las habilidades o es una de las competencias básicas que tenemos que trabajar en educación. Cuando hablamos de emprendimiento 4.0 es que estamos mezclando lo que es trabajar la iniciativa y el espíritu emprendedor que tenemos que desarrollar en el alumnado. Yo suelo decir entre paréntesis, y nosotros, porque claro, no es con ellos, nosotros también tenemos que tener esa iniciativa y ese espíritu emprendedor. Y trabajado necesariamente con herramientas digitales. En esas herramientas digitales el boom lo ha supuesto la inteligencia artificial generativa. Y como os decía, en el último año es difícil de seguir. Y hay que acostumbrarse, hay que saber adaptarse a ese ritmo que es simplemente vertiginoso. En la presentación hablábamos de que intento fijarme en la Fórmula 1. En la Fórmula 1 es porque me encantan los coches, porque me encanta la velocidad, porque me encanta sobre todo el sistema de innovación que tienen. Es decir, para ser los mejores
invierten muchísimo en innovación, en mejorar. Ahí es importante, una décima de segundo es fundamental. Bueno, pues esa es la idea, ir al detalle. Bueno, pues por ahí va, no solo es por una pasión, sino que creo que el tiempo que estamos viviendo, creo que el momento que estamos viviendo va así, va como la Fórmula 1, va así de rápido, va súper rápido. En ese sentido, en el último año han aparecido algunas cositas que seguramente habéis escuchado, pero yo como usuario os digo, ChatGPT en la versión de pago nos permite crear nuestros propios GPTs, nuestros propios ChatGPTs personalizados con funciones específicas. Bueno, es súper potente, porque ya no te está respondiendo una máquina con toda la información y con trillones de referencias, te está respondiendo con la información con la que tú le has entrenado. A modo de ejemplo, hay un Pablo Peñalver ahí, un GPT que he creado y que he puesto a disposición público, al que le he cargado mis libros, mis artículos, y aquel que quiera preguntarme algo ya no tiene que contactar conmigo por redes sociales, por ejemplo, como solía pasar, sino que directamente le puede consultar a él, ¿vale? Bien, análisis de datos. En administración trabajamos con mucha documentación. Es fácil, pues, unas cuentas anuales de una empresa, enfrentarte a un documento en PDF de 50, 80 o 100 páginas, pero es un documento que se sube, que se lo come, entre comillas, si me entendéis, y que en segundos te puede dar respuestas a lo que le preguntes, Fijaos si nos afecta además en la administración. Pero en un año el cambio ha habido en la generación de imágenes y de vídeo es espectacular, espectacular. Bueno, las imágenes cada vez más realistas, cabe, lo dejaremos para el debate, ¿no? Cabe qué tipo de imágenes también se pueden generar y qué imágenes se están generando y qué estereotipos machistas se siguen fomentando. Por ejemplo, pues esta semana me parece que he leído lo de una entrevistadora, ¿no? Una periodista entrevistadora en Telecinco, creada por inteligencia artificial y que va a hacer un programa con inteligencia artificial, o presentadoras de informativos, todas ellas con los típicos estereotipos que profundizan más en la cosificación de la mujer. Así que, bueno, el trabajo es duro por delante, yo estoy destacando fundamentalmente las virtudes. En vídeo, pues no quiero repetirme, porque el vídeo ya lo habéis visto esta mañana, ¿no? ¿Lo habéis visto? Lo mostraba, un vídeo que podemos hacer con una instrucción que le demos, todavía no se puede usar, no está en nuestras manos, pero Sora nos permite, es, diríamos, el generador de vídeo de la empresa OpenAI, de ChatGPT, y es la que nos permite, a través de un prompt, a través de unas instrucciones, crear espacios de ese tipo. O sea, imaginaros las posibilidades que tenemos como docentes. De esto iba a hablar más Carlos, de esto iba a hablar sobre todo Carlos. Bien, pero fijaros, yo lo veo súper potente, pero en FP, este cambio tan vertiginoso que estamos viviendo se traduce en, sin asustar, bueno, el que sea de formación profesional sabe la que nos llega el año que viene, pero tenemos un nuevo modelo de formación profesional con un módulo nuevo de sostenibilidad, un módulo nuevo de digitalización, también tenemos un módulo optativo, también tenemos un módulo de proyecto intermodular. Ya no es una idea que tenemos algunos, sino que la normativa nos obliga a trabajar proyectos intermodulares. Módulos nuevos IP1 e IP2, itinerario personalizado para la empleabilidad 1 y 2, además de que la formación es dual, se lleva a cabo tanto en el centro de trabajo como en el centro educativo. Bueno, en definitiva, no sé si veis ahí, ¿veis? Eso es difícil a priori de encajar. ¿Cómo es posible? Yo tiendo a la hibridación, a mezclar, o sea, la inteligencia artificial llegó año y medio y al final todo llega y todo coincide. Y la nueva normativa de formación profesional quiere que formemos a los chicos de otra manera y precisamos para ese trabajo necesariamente utilizar la inteligencia artificial. Es decir, tenemos que ser más eficaces, tenemos que ser más productivos y nos lo permite. Bien, en ese sentido, esa es la idea de lo que es el emprendimiento 4.0. Bien, dentro de lo que es los proyectos de emprendimiento que trabajamos en el aula, segunda idea, trabajamos proyectos. Hablábamos antes de un proyecto intermodular que aparece en la normativa. Bueno, os comento 6 pasos fundamentales en un proyecto que trabajamos de emprendimiento en el aula, ¿vale? El primero, entrenar a los chicos en habilidades. Una vez que los hemos entrenado, empezamos el proyecto. Abordamos un problema real, tiene que ser un problema complejo, buscamos soluciones innovadoras o diferentes, las construimos para poder mostrarlas y cuando las tenemos, cuando hemos prototipado, a continuación diseñamos cómo ganar dinero e intentamos validar
si esa idea, si esa solución es buena o no. Si pasáis por cada uno de los apartados, proyectos que desarrollábamos en clase entre 4 o 5 alumnos, este año son datos que puedo daros. Este año, un alumno solo o grupos de 2 han hecho el trabajo de 4 o 5 personas. A día de hoy, que estamos terminando, nos queda una semana de clase, un alumno ha podido hacer un trabajo que antes podían hacer 4 o 5 personas. Ya sé que parece un poco, es difícil de creer. Yo me remito, os comento simplemente los aprendizajes que estamos teniendo. En habilidades les formamos, les entrenamos en lo que es inteligencia artificial generativa, para que lo utilicen el resto del curso. La investigación, veréis ahora que se puede hacer una investigación ultra rápida, bien, os diré, con un cierto enfoque. En creatividad, creatividad es otra historia. O sea, vais a ver ahora lo que es creatividad. Creatividad no es que él nos diga cosas diferentes o divergentes, no, no. En prototipado se puede construir de manera súper rápida, con imágenes, como hemos visto, bien enfocado, igual que diseño o validación. La validación no la puede hacer por nosotros, eso no lo puede hacer, eso lo hacemos nosotros directamente. Eso lo hacemos terreno, en este caso hay que trabajar en la calle y hay que ver directamente, y hay que estar en contacto con las personas, con la gente, con los clientes, pero con los datos que obtenemos nos ayuda muchísimo para poder interpretarlos, ¿vale? La clave de todos los pasos que hemos dicho anteriormente, ¿sabéis cuál es? Hablaremos de inteligencia artificial generativa, pero la clave es saber comunicar. Es una habilidad básica que tenemos que trabajar, que sabemos que tenemos que trabajar, que trabajamos, pero que además de trabajar lo que es la comunicación oral, la comunicación escrita, la comunicación digital, que ya veníamos trabajando, ahora es la comunicación con la máquina. Con la máquina, hay que saber comunicarse con la máquina. Y os doy 3 reglas fundamentales que seguro Carlos os iba a comentar. Bien, voy a hacer un inciso. Se suele hablar, cuando decimos que la máquina falla, bien, para mí la máquina falla pocas veces, pero si no le preguntas bien, no te responde bien. Así que, muy importante, si tiene 100.000 trillones de referencias, hablo de GPT-4, o le preguntas bien, o imaginaros lo que tiene, por dónde tiene que pasarse para que nos dé la información. Y no va a ser buena, no va a ser buena la respuesta. Así que, lo primero, siempre ponerle un rol. Que actúe de una forma determinada, que actúe como un abogado financiero, que actúe como un experto docente con 25 años de experiencia, que actúe como, así, de esos 100 trillones de referencias que tiene, se puede centrar en un ámbito concreto. Segundo, darle contexto. Hay que darle contexto. O sea, dentro de esa zona donde le has dicho que se centre, necesariamente hay que darle contexto. Hay que decirle, hay que darle detalle de lo que, cuanta más información le aportes, va a poner foco. Y tercero, pídele. Le puedes pedir de todo. Le puedes pedir que escriba, que amplíe, que sintetice, que estructure, que resuma, que traduzca. Es que le puedes pedir de todo. Bien, en ese sentido siempre ha sido importante, pero ahora todavía mucho más. Frente a lo que es una enseñanza muy dirigida, donde los chicos tienen que memorizar y donde no se cuestionan las cosas, no. La inteligencia artificial nos va a obligar a justo lo contrario, a hacernos preguntas. Porque en función de las preguntas que le hagas, te va a dar respuestas. Cuanto mejor sean esas preguntas, fijaos si es importante enseñarles a hacer preguntas, porque cuanto mejor sean, mejores van a ser las respuestas. A veces cometemos el error. Antes ha salido una imagen, ¿no?, de una mujer en la cocina. Claro, si le hago la pregunta de una cocina, va a aparecer una imagen que te genere y va a aparecer una mujer. Si le formulas la pregunta genérica, se va a ir a la información que tiene. Luego lo debatiremos seguramente en la mesa redonda. Bien, dentro de esos 6 pasos de un proyecto, abordo el siguiente punto, creatividad. Y es que pensamos que creatividad con la máquina es, bueno, tú le pides cosas y él te responde y él te da muchísimas opciones. ¿Sabéis que si le pedís 50 respuestas diferentes a una pregunta, os las da? Y si le pides 100 también te las da. Eso es muy bueno, ¿no? Bueno, relativamente. Las primeras 10 son buenas, o 15 o 20, luego ya empieza un poco así como a lo mejor a desvariar. Pero eso no es la creatividad, ¿vale? Una de las cosas que hemos aprendido, si en el punto anterior es fundamental la comunicación y saber hacer preguntas, aquí lo que os voy a decir es que el aprendizaje fundamental es que hay que desarrollar la creatividad de manera artesanal. Nosotros, no la máquina. Nosotros, si desarrollamos la creatividad, cuanta más creatividad utilicemos en la comunicación con él, más potentes van a ser las respuestas. Esa es la idea fundamental. Así que, frente al pensamiento lineal, que es básicamente o que consiste en hacer lo mismo, con una pequeña mejora, que tiene la gran mayoría, porque no trabajamos con profundidad creatividad dentro de lo que es el sistema educativo,
tenemos como contrapartida el pensamiento creativo, que es lo que nos pide el momento actual. Va todo tan rápido, cambia todo tan rápido, que nos enfrentamos a problemas de manera continua. Fundamental saber resolver problemas, saber entender el problema, entender a la persona que tiene el problema y a partir de ahí generar un proceso creativo. Bien, os traigo 3 ideas interesantes para trabajar creatividad. En todo proyecto hacemos una investigación, lo he dicho anteriormente. Bien, con 6 o 7 preguntas bien hechas, hacemos un proceso bestial de divergencia. Te ponen el foco, o sea, cambia el paradigma a la hora de buscar información. Cuando buscamos información en Google, nos da muchas referencias, con su algoritmo las mejores. Pero no es un documento que se ajuste a lo que le estamos pidiendo. Si le formulo buenas preguntas y me responde, y por supuesto, no lo que hacen muchos, que es copiar y pegar, no, me responde, lo leo, lo analizo y en función a lo que él me dice, le vuelvo a preguntar o le vuelvo a repreguntar, empleando espíritu crítico, veréis que con 5 o 6 preguntas puedo saber sobre un tema determinado que a mí me interese. Eso lo hacemos con todos los proyectos. Ese proceso de divergencia a la hora de hacer una investigación es brutal. Intentadlo, ¿vale? Segundo, detectar nuevas oportunidades. Aquí voy a empezar un poquito a complicar las cosas. Bueno, parece que son complicadas, pero no lo son. Fijaros, a principio de curso se convocan proyectos de innovación en formación profesional por parte del Ministerio. Y en el instituto queríamos trabajar inteligencia artificial, como estamos diciendo. Bien, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Pregunta que le hago a ChatGPT. Estoy metiendo mis datos, pero es que mis datos son públicos. Y le digo que soy, y le pongo el about que tengo en LinkedIn. Ese soy yo. A continuación le digo, ¿qué proyectos o ideas podríamos desarrollar en la familia profesional de administración para trabajar con inteligencia artificial y aportar más valor al alumnado? Esa fue mi pregunta. Y a partir de ahí le dije, dame 10 posibles preguntas clave en torno a este reto. Bueno, pues ahí tenéis las 10 preguntas. Le he dado mi about, le he pedido 10 preguntas y ahora le digo, para cada una de ellas, dime qué departamento sería el encargado de abordar esa cuestión. ¿Qué departamento tendría que hacer o ejecutarla? Dame el grado de criticidad, no son todos igual de importantes, ¿vale? Y dame una pregunta clave para cada una de esas cuestiones. Y a continuación sale algo tal que así. En 3 preguntas tengo esbozadas 10 ideas de proyectos. 10. Que luego hay que desarrollarlos. Pero es que llegar a eso nos hubiera costado varias reuniones. Y tercero, si el consejero tiene asesores, si los ministros o consejeros, ¿por qué nosotros no? ¿Podemos tener asesores? ¿Crear vuestro equipo de asesores? Yo tengo mi equipo de asesores con el fin de controlar todo lo que se refiere a contabilidad fiscal, recursos humanos. Ese es mi equipo de asesores. Así que ¿sabéis lo que hago? Nuevamente, con creatividad, pensando diferente. Quiero a un experto en innovación que me ayude en mis tareas de innovación. ¿Y sabéis lo que hacemos? Nos vamos a LinkedIn. Me voy al buscador de ofertas de trabajo. Busco a un experto, a un consultor de innovación. Y tengo varios perfiles. Cojo uno, el que más me guste. Copio y pego. Y le digo que actúe como este consultor de innovación. Y le pego el currículum. Le cambio las cosas que considere oportunas y le tengo ya entrenado para que no solo se comporte como un consultor de innovación o como un innovador, sino para que se comporte con ese perfil determinado. ¿Vale? Así que fijaros, tengo un asesor de innovación para mí, ¿vale? Pero no me conformo. Si además le digo, ¿vale? Bueno, que sepáis que eso se puede crear con un GPT, ¿vale? Lo que pasa es que lo he explicado para que lo podáis hacer con la versión gratis. Pero si le entreno con determinados libros de Tina Sigg, por ejemplo, profesora de la Universidad de Stanford, ese asesor no es Tina Sigg, no lo es, pero se va a comportar como tal y me va a ayudar como tal, ¿vale? Así que fijaros, la diferencia entre trabajar con creatividad. Varias ideas finales. Me gusta también, voy a comentaros una experiencia que estamos trabajando de inteligencia artificial y gestión de emociones. ¿Tiene algo que ver? ¿Tiene algo que ver? Trabajamos un proyecto de gestión de emociones en el centro que se llama FP Naranja. Trabajamos fundamentalmente el autoconocimiento y la gestión de emociones, algo que en educación se trabaja muy poco. Y lo estamos desarrollando con muchas dificultades, nada fácil. Pero lo que hemos hecho es mezclarlo con otro proyecto que trabajamos aquí, en la Junta, en la convocatoria de proyectos de innovación, que se llama AIG Aumentada. ¿Y sabéis lo que hicimos? Pues fundamentalmente contactar con una empresa para que instalara cámaras en clase. Tenemos cámaras que graban. Pablo, debe ir terminando, por favor. Sí, un minuto. Gracias.
Un minuto y termino ya. Bueno, pues las cámaras graban y traducen lo que ven, lo que detectan, y lo traducen a dato. No se quedan con las imágenes de los chicos ni de los profesores, lo traducen a dato. Pero estas cámaras nos han dado información sobre qué ocurre con el interés, la atención, la concentración y lo que sienten los alumnos en el aula. ¿Y sabéis el aprendizaje que tenemos? Que no hay correlación. No hay correlación entre calificaciones y emociones. Cuidado con este dato que estoy dando, que es un poco, que me da un poquito de miedo. No hay correlación. Las emociones son más bajas de lo que realmente se obtiene en calificación. Las calificaciones son buenas, pero las emociones que se sienten, no. Ahí estamos trabajando en ello, porque en función de lo que nos dice la información de esas cámaras que tienen inteligencia artificial, bueno, pues ahí estamos trabajando, ¿vale? Pero vamos, que está en desarrollo. Y por último, y de forma muy rápida, deciros que tenemos pues un asistente de grabación, un asistente para grabar, para hacer vídeo en las clases. No sé si conocéis esa maquinita, esa es una pequeña cámara de vídeo, OBS Bot, en la versión Tail, que sepáis que funciona con inteligencia artificial, que te sigue, que conforme te vas moviendo, como si hubiera un cámara enfrente, te va siguiendo, que con determinadas instrucciones puedes hacer zoom, puedes parar lo que es la grabación, puedes ponerle más velocidad o menos. Bueno, que con inteligencia artificial esa pequeña maquinita puede sustituir, no va a sustituir a una persona, pero que podemos hacer trabajos auténticamente profesionales en los centros, ¿vale? Termino de manera rápida. Aprendizajes que intento dejaros hoy. Fundamental la comunicación, como siempre, pero además completando esta competencia digital con lo que es la inteligencia artificial generativa. Segundo, creatividad. Cuanto más creativo seas, mejores preguntas le vas a hacer y ya sabéis entonces cómo nos responde. Y después, que la inteligencia artificial también nos ayuda en otros ámbitos, como es, por ejemplo, la gestión emocional para poder mejorar o, pues, con determinados artilugios, como esa cámara, que nos permite, bueno, pues hacer cosas realmente profesionales en el centro, ¿vale? Bueno, pues, bajo mi punto de vista, la inteligencia artificial nos va a sustituir en muchas ocupaciones. Trabaja 24/7, es mucho más potente, es mucho más eficaz que nosotros. Pero también es cierto que no hay, creo que nada que supere a un humano que utilice de manera eficaz la inteligencia artificial. Y en esas estamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por esta pormenorizada explicación. Desde luego necesitamos de esos alumnos y alumnas de formación profesional que innoven, que tengan capacidad de emprendimiento y que sean creativos. Y no me cabe la menor duda de que nuestra Dirección General de Formación Profesional de la Consejería está poniendo todos los mimbres para que así sea. Se acaba de incorporar a nuestra mesa redonda Carlos González Morcillo. Un placer. Buenas tardes, Carlos. Como les decía antes, Carlos es catedrático de nuestra Universidad Regional y se define a sí mismo como un tecnohumanista convencido, que también me gustaría a mí saber lo que es. Va a intervenir después de que inicie su exposición nuestro siguiente ponente, Román Grande Amorox, que en su ponencia Una ventana de espacios proactivos e inteligentes en Educamos CLM nos va a hablar sobre una de las estrategias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la transformación digital de nuestro sistema educativo. Tuya es la palabra, Román. Muchísimas gracias. Gracias, Diana. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer a la Consejería de Educación que también nos dé la oportunidad de contar un poquito lo que estamos haciendo en la Junta de Castilla-La Mancha, lo que estamos ayudando a la Consejería de Educación, entre otras, en todos estos proyectos y relacionados con los datos y la inteligencia artificial. Y lo segundo, si me permites, Diana, felicitar a Pablo porque es muy bonito ver todos estos proyectos que están llegando al aula cuando hace escaso año y 4 meses ChatGPT no existía. Y todo lo relacionado con GPTs y relativo era casi ciencia ficción en 2021, en 2020 no existían prácticamente. Y ver cómo ha llegado al aula y cómo está llegando a la educación es algo que, bueno, es bonito para mí que soy técnico, soy informático, y es algo que nos tiene que hacer, bueno, pensar un poquito.
Yo os voy a contar un poco, les voy a contar un poco, como bien dice la charla, una ventana a los espacios proactivos e inteligencia educativa por CLM. Es una ventana, es mirar hacia dónde vamos, porque es cierto que hay mucho potencial, pero en estos momentos estamos trabajando en ello, podríamos decir. Primero comentarles nuestra estrategia digital. Dentro de Castilla-La Mancha, dentro de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, nos apoyamos principalmente en 3 pilares. Liderar la prestación de servicios efectivos a los ciudadanos, servicios digitales y no digitales, por cualquier canal, pero que sean efectivos, que sean útiles para los ciudadanos. Potenciar una administración digital basada en los datos y en las personas. Esto es importante, como decía Diana en la presentación del siguiente ponente, no hay que olvidarlo, no todo es digital, sino que al final todos somos personas y a quien damos servicio, principalmente en la administración, es a las personas. Pero obviamente somos valedores de muchos datos de nuestros ciudadanos y los debemos de utilizar. Es casi nuestra responsabilidad utilizarlos para dar ese mejor servicio. Y obviamente, acompañado como tercer pilar, sensibilizar a la sociedad para adaptarse a estos cambios. Es esencial, no es hacer el cambio por el cambio, no es correr por correr. Se hablaba esta mañana también que después de la pandemia, en alguna conversación que teníamos, la transformación digital fue lo prioritario, pero hay que parar, hay que pensar y hay que pensar que poco a poco nosotros tenemos que ir transformándonos, tenemos que ir adaptando los cambios y la ciudadanía también tiene que ir adoptando los cambios. Entonces, es una parte que no debemos de olvidar nunca. Bien, nosotros tenemos 2 horizontes principalmente. Estamos trabajando en 2 pilares fundamentales, en 2 proyectos, que ya los ha comentado mi viceconsejero esta mañana en la primera mesa redonda que ha habido. Uno es el espacio ciudadano de Castilla-La Mancha y otros son los gemelos digitales. Voy a hacer un pequeño resumen. Me encantaría, si tuviéramos tiempo, de poner vídeos, de hacer presentaciones, pero es cierto que con 10-15 minutos da para poco y, bueno, mejor si luego podemos tener un poquito de mesa redonda. ¿Qué es el espacio ciudadano de Castilla-La Mancha? ¿A qué nos referimos con ello? Bueno, pues, como bien dice ahí, es un espacio digital para cada ciudadano. Y incido en para cada ciudadano. No queremos una web donde todo el mundo entra y ve la misma web, sino que lo que queremos es ofrecer esos servicios personalizados a cada uno de los ciudadanos. Y es nuestro camino en el que estamos trabajando. Los gemelos digitales se los explicaré luego. Bien, dentro del espacio ciudadano hay una cosa que está clara y es que la Administración disponemos de muchísimos datos de todos los ciudadanos. Manejamos muchos datos de muchos ámbitos, no solamente de la educación, también de todo lo social, todo lo económico o cualquier otro ámbito, como puede ser el empleo que tenemos. Entonces, siempre, bueno, los hemos tenido, pero no los hemos llegado a explotar o no lo hemos visto cómo se pueden explotar de verdad. Y es una de las cosas que con la nueva época, la nueva era de la inteligencia artificial, esta última década es lo que se está viendo. El oro que son los datos. Entonces, lo que tenemos planteado y lo que queremos es, vamos a usar esos datos, ¿pero para qué? Vamos a usar esos datos para ponerlos al servicio del ciudadano, para ofrecer unos mejores servicios a cada uno de los ciudadanos. Ahí, como bien dice, el objetivo principal es conocer a nuestro ciudadano para diseñar y ofrecer mejores servicios personalizados y proactivos. El servicio que necesita cada uno y, además, si mejor podemos ir al ciudadano como administración, acercarnos al ciudadano mucho mejor que obligarle a que venga a nosotros. Vamos a acercarnos a él. Y contarles una experiencia piloto que tuvimos en el ámbito de la educación este año pasado y es una herramienta de recomendación de ciclos formativos en formación profesional de grado medio. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo, podemos dividir esos objetivos entre los objetivos del proyecto más técnico y esos objetivos educativos. En esos objetivos educativos hay 3 principalmente. Aumentar el interés del alumnado, aumentar el universo de los ciclos formativos y los alumnados que les interesan esos ciclos formativos, por una parte. Maximizar, conseguir el encaje más perfecto o más adecuado entre los alumnos que están buscando algo y ofrecerle o que acabe en ese ciclo formativo que más le va a venir bien o que más le va a gustar. Y obviamente
como tercer pilar que va relacionado con los anteriores es reducir el abandono. Luego, obviamente, hay más objetivos secundarios que podrían ser más técnicos, más relacionados con los datos, que obviamente nos ha servido para analizar, para ver cómo son los datos que tenemos, hacer una evaluación, porque hay muchos datos de alumnos, identificar sesgos, identificar posibles sesgos. Esto es muy importante. Si tenemos tiempo luego intentaremos hablar de ello. Y, bueno, pues detectar distintas categorías, desarrollar modelos de inteligencia artificial y, por supuesto, la finalidad de esta herramienta, una de las grandes finalidades era apoyar la labor de orientación hacia los alumnos. Desarrollamos 2 casos de uso principalmente. Pusimos varios sobre la mesa y al final encajamos, porque esto era un pequeño proyecto piloto, y desarrollamos 2 casos de uso. Por una parte, esa segmentación de alumnos, esa agrupación dentro de estas técnicas de inteligencia artificial para buscar esos alumnos que podrían tener más parecido, más afinidad para ayudar en esa labor de asesoramiento. Y por otra parte, el recomendador propio de formación profesional que tendrían esos orientadores y con los datos del alumno le podrían enfocar y le podrían llevar más allá. Hay unos datos del universo de alumnos que tenemos, ¿no? Estamos hablando de que en nuestra región tenemos más de 1 millón de alumnos, que en la ESO son más de 241.000, y entonces está bien ver estos números porque esto quiere decir que tenemos muchos datos, incido, tenemos muchos datos y podemos trabajar con ellos y de ahí sacar muy buenos resultados. Se hizo una prueba piloto, pequeñita, en este caso, como ven, bueno, pues alrededor de 70 a 100 alumnos de cuarto de la ESO y en 5 centros. Luego se midieron resultados, se vieron qué tal había salido, incluso algo de retroalimentación por parte de los orientadores que lo habían utilizado y, bueno, podemos decir que no salió mal, es decir, para ser una prueba piloto, estamos en más de 2/3 lo valoraron positivamente. Esto queremos que se integre, estamos trabajando para que esto ahora acabe en Educamos CLM. Bueno, una muestra de esas pantallas que estuvieron manejando y que poco a poco estamos trabajando para que se vaya implantando. Y claro, estos son 2 casos de uso, dos pruebas de inteligencia artificial. La verdad es que, como decía, en el aula todo es más ágil. Cuando lo hacemos en una administración todo cuesta más, hay que llevar más cuidado y obviamente la maquinaria cuesta un poco más. Pero a raíz de esos casos de uso también se trabajaron nuevas ideas, es decir, ¿qué más podemos hacer con la Consejería de Educación? Tenemos un montón de datos, hemos hecho esto y parece que funciona. ¿Qué más podemos hacer? Y aquí unas cuantas ideas validadas que tenemos pendiente de empezar a trabajar, desde predicción de la demanda, obviamente recomendadores de ofertas, detección temprana de vocaciones, ¿por qué no? Detección temprana de abandono o de fracaso escolar, asignaturas anómalas. Juguemos con los datos, los tenemos, tenemos la inteligencia artificial y la tenemos accesible. Entonces, el horizonte al que queremos ir es ese y poco a poco ir trabajando en estos proyectos dentro del ámbito de educación. Y obviamente, pues como les estaba diciendo, algunas cifras y algunas de las herramientas que vamos a accionar. Es decir, tenemos más de 1000 centros educativos en la región, tenemos más de 34.000 profesores y tenemos más de 300.000 alumnos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que al final, le chocará con el millón anterior, pero estos son datos, por una parte son históricos y estos posiblemente sean los datos en directo, por decirlo de alguna manera. Pero tenemos más fuentes de datos, hay aulas virtuales que se están utilizando, hay expedientes educativos, hay expedientes administrativos que abrimos como padres dentro de Educamos, hay programaciones, hay muchos datos, hay muchos elementos que guardamos, que gestionamos, que nos ayudan, que les ayudan a ustedes en el ámbito educativo para trabajar y que podemos utilizarlos y accionar, y es en lo que estamos. Bien, ¿y dónde también lo podemos utilizar? En otro concepto que ha nombrado antes mi viceconsejero, que es el gemelo digital de Castilla-La Mancha. ¿Qué es esto? ¿Qué es un gemelo digital? Porque es otro concepto raro que está poco a poco, es igual que la IA generativa. Hace 3 años nadie decía gemelo digital y ahora
empieza a aparecer ese término en muchos sitios. Gemelo digital básicamente es convertir o llevar todo lo que hay en el mundo físico, en nuestro mundo, llevarlo a un mundo digital. ¿Para qué? Para poder accionarlo. Primero, para poder medirlo, saber lo que pasa, modelarlo y luego poder hacerlo trabajar. Es decir, no solamente ver lo que ha pasado, sino poder lanzar hipótesis para ver qué puede pasar. Eso es lo que sería un gemelo digital, a grandes rasgos. No es solamente modelar en 3D, no es solamente modelar geográficamente, es decir, que yo lo pueda ver en un mapa, sino también, ¿por qué no?, pues modelar lo que está ocurriendo, los procesos, las notas que están ocurriendo o los expedientes que estamos abriendo y que se están moviendo, ¿no? Esto es en lo que estamos trabajando también en la Junta de Castilla-La Mancha. Tenemos varios casos de uso, tenemos varios gemelos digitales que estamos desarrollando y que en breve los publicaremos, relacionados con vivienda, relacionados con energía, relacionados con turismo y relacionados también, bueno, pues con ese espacio ciudadano que les estaba comentando. Poco a poco los iremos publicando, pero otro de los gemelos digitales que también queremos trabajar es el de Educamos CLM, es decir, utilizar todos esos datos que tenemos en Educamos CLM para componer y para completar ese gemelo digital de Castilla-La Mancha. Aquí pueden ver, pues bueno, todas esas plataformas que tenemos, que vamos conformando, que vamos integrando poquito a poco para tener ese concepto de gemelo digital. La parte de empleo, la parte de atención al ciudadano, turismo, transportes o, obviamente, como hoy toca destacar, Educamos CLM. Bueno, las experiencias que tenemos básicamente son, o principalmente son a nivel geográfico, se pueden ver aquí para ver un poquito lo que sería ese gemelo digital a nivel geográfico. Y bueno, y estas serían las ideas en las que poco a poco vamos a trabajar esa distribución del profesorado, esos expedientes académicos, todo lo relacionado con libros, las faltas y conjugarlas con todo lo que tenemos ya implementado, ¿vale? Y obviamente utilizar Educamos como base perfecta para trabajar en los datos, para trabajar los datos y para trabajar la IA. Tenemos un caso, ya que Juan Ángel, el viceconsejero, ha anunciado esta mañana que en breve se pondrá la APP de Educamos CLM, una nueva APP, con todo esto del gemelo y con toda la parte de espacio ciudadano. Tenemos ya un ejemplo que es la APP de Juventud, que poco a poco la vamos evolucionando y bueno, es donde los jóvenes pueden tener su carnet joven que le permite tener descuentos en distintos comercios, en distintos servicios o en el transporte. Esa APP de Juventud, pues poco a poco va a ir incorporando lo que llamamos servicios proactivos, es decir, va a incorporar propuestas de eventos, propuestas de noticias que le pueden interesar a cada uno de los jóvenes o propuestas de trámites o de servicios que damos la Administración, por ejemplo, un verano joven o un concierto o un evento, se lo va a ofrecer en la APP o comercios que le puedan interesar que está cerca. Y todo esto, bueno, pues si os la instaláis y sois jóvenes y podéis sacar el carnet, lo vais a ir viendo en breve. Y la siguiente, obviamente, será Educamos CLM. Y creo que con esto ya daros las gracias por la atención, dejar un poquito para la siguiente ponencia y ya está. Gracias, Diana. Bueno, pues un placer escucharte, Román, y escucharte hablar sobre todo de todos esos proyectos que ya se han puesto sobre la mesa, ¿no? Gracias para nuestro sistema educativo y del que estoy segura que además serán muchísimos más. Cierra esta mesa redonda con su ponencia Carlos González Morcillo. Su ponencia va a ser Alquimia educativa, cómo dominar a la bestia. Una charla en la que Carlos va a hablarnos de cómo la tecnología puede ser una herramienta poderosa para enriquecer la enseñanza, pero cómo a través de ella también
nuestros y nuestras jóvenes y nuestros y nuestras pequeños pueden correr esos riesgos de los que yo hablaba en la introducción. Tuya es la palabra, Carlos, un placer tenerte con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Cuando te dejan 20 minutos para hablar, pues tienes que ir bastante al grano. Voy a hacer algo que no se debe de hacer en oratoria, y es comenzar con un spoiler, ¿vale? Spoiler porque quería traeros dos ideas principales con las cuales quiero que ojalá y en los próximos 19 minutos queden claras. La primera de ellas tiene que ver con esto, con lo que en el libro de Alicia, a través del espejo, el rey de corazones le decía que aquí para mantenerse en el mismo lugar es necesario correr todo lo que puedas, y si quieres avanzar, además, hay que correr el doble. Llevo más de 20 años trabajando en esto de la inteligencia artificial, y en el último año y medio, 2 años, tengo esta sensación de que todo se acelera mucho. Y la segunda idea que quería traeros era esta otra, que es de los años 30, de 1930. Presey ya lo dijo, de que quería crear un futuro en el cual las máquinas eliminaran los procedimientos sumamente ineficaces y hacer verdaderos profesores. Tanto mi mujer como mi hermano dan clase en FP y sé que en enseñanzas medias pues disfrutáis muchísimo de burocracia. Entonces, ojalá, quizá que gracias a todo esto de la inteligencia artificial podemos tener verdaderos y verdaderas profesoras. Comienzo con la primera parte de inteligencia artificial generativa. Mirad, el Washington Post lleva desde hace 6 años utilizando inteligencia artificial para generar noticias. Tenemos otros casos, como por ejemplo ese retrato que fue pintado por inteligencia artificial y que ese señor se embolsó $400.000, tiene gracia la firma del cuadro. O también hace 6 años que ese fabricante de tarjetas gráficas, Nvidia, tenía sistemas que generaban caras indistinguibles de caras reales. Si existía hace 6 años, ¿por qué es ahora cuando nos invitan a los científicos de todo esto de la inteligencia artificial a este tipo de congresos? ¿Por qué no antes? Pues porque antes no existían lo que se denominan modelos fundacionales. Un modelo fundacional es aquel que vale para muchas cosas, algo así como veis ahí, como una especie de navaja suiza. Y esto no existía antes por varios motivos. Cuando se escribían las noticias del Washington Post, esa inteligencia artificial solo escribía noticias, o la que generaba caras solo generaba caras. Ahora es distinto. ¿Quién de vosotros utiliza ChatGPT? Mantener la mano arriba los que uséis ChatGPT 4, el de pago. Vale, los que no tenéis la mano arriba vivís en el pasado. Y os digo por qué, fijaos, en 2019 ya comenté aquí en el Erdukere las posibilidades de ChatGPT 2. La gente decía, bueno, este tío que viene aquí a contarnos GPT 2. Hace 2 años, cuando se publicó GPT 3, ya di un seminario en la universidad a mis compañeros diciendo, madre mía, la que se viene. Y los que estáis utilizando GPT 3,5, los que no pagáis por GPT, estáis utilizando tecnología de hace 2 años. Fijaos, el tamaño importa, y es que el número de tokens, el número de palabritas que le puedes dar a GPT ha aumentado muchísimo. A finales del año pasado, GPT-4 tenía un tamaño de tokens de 128.000 tokens. Es la cantidad de instrucciones que le puedes dar a GPT para que haga cosas. Y además se hizo multimodal, que vamos a ver qué significa eso. Mirad, GPT-2, si le pedías una tarea sencillita como esta, explícame que la inteligencia artificial, como si fuera un niño de 5 años, me daba algo como esto. 6min, ¿cómo hacer simple el entusiasmo bajo la forma de ropa NBA demasiado precio no muy pausado? Patrón, dices, ¿qué? O sea, me está troleando. El GPT-3, el que estáis usando si no pagáis, sería algo así como esto. Es el lorito ya nacido y si le preguntas lo mismo te da algo, oye, que tiene sentido. Dice, la inteligencia artificial es como un robot imaginario que puede aprender cosas por sí mismo, un poco como tú aprendes en la escuela jugando. Este robot usa un programa de computadora como su cerebro y ese cerebro le ayuda a entender y entender muchas cosas diferentes. Bien, ¿vale? Pero al GPT-3 le puedes pedir cosas más complejas y aquí falla. Si usáis a GPT-4, o si tenéis Copilot Enterprise, tampoco lo hace tan bien como este, le puedes decir, y explícamelo usando palabras cuyas letras empiecen secuencialmente por las letras del alfabeto. Ostras, a mí esto ya me costaría un rato. Y GPT-4 es capaz de hacer algoritmos buenos crean desarrollos eficientes, facilitando gradualmente habilidades inteligentes. JavaScript kerneliza logrando máquinas notables. Operaciones programáticas quieren solucionar tareas usuales verificando, bueno, a veces se inventa alguna palabra, silografiando y zigzagueando. Y dice, espero que te haya divertido. Pero es que no queda aquí la cosa. Es que le puedes decir, y haz una letra de una canción estilo hip hop explicando qué es la IA para docentes que asisten al DIGED UCLM, Congreso de Digitalización, y le paso ahí el link para que sepa de qué va todo esto. Y le digo luego,
usando GPT-4, sabéis que integra DALL-E 3, digo, haz una carátula para el CD, porque oye, yo quiero aquí monetizar esto, ¿no? Voy a hacer una carátula. Entonces, me crea esa carátula, que para mí está bastante bien, pone Parental Advisory ahí, y dice, y ahora le pido a otra IA que a partir de esa letra que me ha creado, la interprete. Esto es algo que está desde hace relativamente poquito tiempo. Mirad lo que ha generado para vosotros y para vosotras. La música y la voz está también generado por la IA. En Toledo, donde el futuro se imagina, es la guía, la nueva rima que domina. Robots, datos, programa, no seas gallina. A los profes invito a esta pista que ilumina. Algoritmos que despiertan tu mente, conocimiento poderoso, avanzado, diferente. Aprende IA, ser sensei del presente. En Digedu, tu talento es ascendente. Tech Revolution, en tus manos la llave. Machine Learning, pilota la nave. Innova, crea, en la cima se graba. Digedu te llama, esta rima la clava. No es solo enseñar, es hacer historia. Con IA cambias el juego y consigues la victoria. En la formación de profes decides tu trayectoria. Tienes que dar el paso en la era de la gloria. Así que súbete, en esta ola navega. Con IA y el Digedu, la revolución te entrega. Es más que programar, es una alianza. De sueños tech es la nueva esperanza. Esperanza, 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 esperanza. Esperanza. Pues en este punto estamos. De todas formas ya lo dijo Ada, pero me han cambiado el formato de las diapositivas y no se puede leer. El caso es que Ada dijo que se iba a avecinar, claro, lo dijo hace unos cuantos cientos de años, la primera programadora de la historia dijo que se avecinaba una época en la cual las máquinas podían componer música y piezas de cualquier grado de complejidad y que se avecinaba una época gloriosa para las ciencias. En ese punto estamos. Y como os dije, hace escasamente un mes que podemos usar ChatGPT, GPT-4 de un modo multimodal. ¿Y qué significa esto? Pues que le podemos pedir, en base a una imagen, ¿qué ves en esa imagen? Como me han cambiado el formato de las diapositivas, pues no se ve, se puede intuir un poco. Dice, se puede ver una señal que dice que si estás esperando que apagues el motor, ¿vale? Esta es la consecuencia de no traer mi ordenador para hacer la presentación. Le puedes preguntar, ¿en qué botón tendría que hacer clic para reiniciar el equipo? Y ChatGPT te diría que tienes que pulsar OK. Se ve ahí un poquito ligeramente. Le puedes preguntar, ¿qué hay gracioso en esta imagen? Y es capaz de decirte, hay un hámster que está demasiado gordo y no cabe en el tobogán. Fijaos hasta qué punto llega. Y le dices, ¿crees que está disfrutando? Y te dice, no. ¿A qué punto estamos con esta relación humano-máquina? Fijaos, yo me quiero imaginar el uso de esta inteligencia artificial como si fuéramos un centauro, en el cual todo el poder máquina, toda esta inteligencia artificial, corresponde con ese cuerpo del centauro y luego hay una parte humana que sería la que pondría la cabeza y la que controlaría todo este poder. Pero ¿qué ocurre muchas veces? Que los humanos nos ocupamos o queremos hacer cosas que hacen mejor la máquina. Y lo que tenemos es un centauro, pero de otro modo. Porque desde luego la tecnología va a mejorar la productividad. Pero quería hacer una reflexión porque muchas veces se confunde productividad, eficiencia y eficacia. Porque la eficiencia es hacer muchas cosas por unidad de tiempo. Efectivamente, eso es la productividad. Pero la eficacia es hacer lo que uno tiene que hacer. Y muchas veces estamos tan ocupados que tenemos la sensación de que haciendo muchas cosas estamos haciendo lo que debemos. Y no tiene por qué ser así. La eficacia siempre tiene que responder a un pensamiento profundo sobre dónde estamos aportando más. La ley de Pareto, ¿no? El 80-20, ¿no? En dónde poner el esfuerzo para ser mejores profesores o mejores profesoras. Y quería llegar a este punto de dominando a la bestia. Como veis ahí, que daba un poco el título a la charla. Hablando del prompt engineering, ahí tenéis una referencia a la guía de los creadores de ChatGPT. Y como solamente me quedan 10 minutos, he traído 3 ideas principales solo. Si queréis, luego le echéis un vistacillo. Para cómo hacer un buen prompt, cómo dominar a la bestia. Primero, afortunadamente la inteligencia artificial aún no puede leer nuestra mente y no sabe qué es lo que queremos o con qué objetivo le estamos pidiendo algo. Explícalo claro y preciso. Da las instrucciones, detalles, longitud de lo que quieres, etc. En 3 pasos solo. Ese es el primero. Segundo de ellos,
Presta atención a la personificación. Dile qué rol tiene que adaptar. Por ejemplo, actúa como un experto en inteligencia artificial, actúa como un experto en marketing, actúa como un profesor, profesora que sabe de no sé qué, ¿vale? Y luego, ¿quién es el público objetivo? No es lo mismo generar un contenido para estudiantes de secundaria que para estudiantes universitarios que para compañeros profesores, ¿vale? Y por último, ¿qué tono utilizar? ¿Quieres que sea muy formal? ¿Quieres que sea sarcástico? ¿Quieres que sea, no sé, humorístico? Etcétera. Y el paso número 3 sería divide y vencerás. Claro, le puedes decir, oye, hazme una tesis doctoral, y no te la va a hacer. O escríbeme una novela de 500 páginas, pues a lo mejor tampoco. Pero si le dices los pasos, esto es como si fuera un becario listo, ¿no? Tienes que decir, primero haz esto, lo reviso un poquito, luego haz esto otro, y poquito a poco vas convergiendo hacia la solución. ¿Qué pasos y qué fases? Divide el problema en trocitos. Y diréis, Carlos, deja de contarme rollos, enséñamelo. Pues vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Mirad, no sé si conocéis Whisper. ¿Cuántos de vosotros estáis usando Whisper? ¿Uno? Muy bien. Bueno, pues solo por esto merece la pena que estéis un sábado a las 6, para que luego digan que los profes vivimos estupendamente. Además, lo bueno de todo es que voluntariamente venís. Whisper. Whisper fue un desarrollo de OpenAI que tiene 2 añitos ya y que es un oído digital increíble, con una tasa de acierto de más del 99%. Tú le puedes pasar una charla, por ejemplo, tengo un vídeo de una charla que di para la UOC. Una charla que dura 1 hora 40 minutos, por eso 20 minutos se me quedan cortos. Entonces, una charlita de 1 hora 40 minutos, lo pasas por Whisper y en 7 minutos te hace una transcripción completa de todas las palabras que has dicho. Y esto es el contexto que tú le das a la bestia para hacer lo que quieras, porque muchas veces la bestia alucina o se inventa cosas. Entonces, en base a todo ese texto, que veis cómo voy a pasar ahí, si el pasador de diapositivas me deja, ahí está. Y entonces ahora le doy las instrucciones concretas. Le digo, actúa como un profesor universitario experto en inteligencia artificial. Voy a pasarte la charla de Carlos González Morcillo, no tiene por qué conocerme, que se titula así, ¿vale? Y le digo, quiero que hables una tabla de contenido con 5 secciones, cada una de las cuales con un máximo de 3 subsecciones. Intenta que el título de la sección salga de las palabras que yo he dicho en la charla. Fijaos qué concreto estoy siendo. Ahí pongo, no te inventes nada. Fijaos, solo con decirle eso, hay un paper que dice que solo con decirle que no se invente nada, es muy probable que no se invente cosas. Digo, pues, oye, a lo mejor a ciertos políticos hay que decir, oye, no robes, y con eso ya no roba. Es que no me lo habías dicho. Yo, claro. Entonces, si le dices que no se invente nada, es más probable que no se invente nada. Dice que el texto se base únicamente en el documento que te adjunto. Y por último, si ves algún error gramatical o de transcripción, veis ahí que el texto que está saliendo de abajo, pues hay algunas veces que se columpian, ¿no?, las inteligencias artificiales, pues corrígelo, pero nada más. En base a eso, fijaos, me da esta tabla de contenidos que para mí es la releche, porque se basa exactamente en los puntos que yo traté en la charla. Y ahora, en base a esa tabla de contenidos, que me la llevo, digo, vale, y ahora, porque esto es un chat, en base a la tabla de contenidos desarrolla el punto 2.1 para estudiantes de 4º curso de grado en Ingeniería Informática de gráficos por computador. No te inventes nada, escribe en un estilo formal, 800 palabras. Si ves algún error, puedes corregirlo. Y en base a eso, me genera los apuntes. Fijaos que esto es muy guapo porque no le estoy dejando que haga lo que quiera, sino que es en base a lo que yo he dicho. Es como controlar al perrillo. ¿Cómo va esto de la generación de imágenes? Mirad, no sé si habéis utilizado, ¿alguien ha usado DALL-E 2? Algunos sí, ¿vale? Esto fue una inteligencia artificial que a partir de un texto podía generar imágenes. En 2022 fue la primera versión. Veis ahí, retrato de una mujer saliendo su cara de un plato a la boloñesa, cualquier imagen, ¿vale? ¿Cómo he generado la imagen del centauro? Pues en GPT-4 trae integrado la versión nueva de DALL-E, que entiende muchísimo mejor. Le puede dar instrucciones como crea una pintura digital hiperrealista de un centauro. Básicamente digo, en el que la parte del torso es una mujer vestida de ejecutiva y la parte del caballo quiero que sea robótica, con cables y con todas esas cosas, ¿vale? DALL-E 3 me generó esto, que sí, es un caballo robótico, es una mujer ejecutiva, pero leche, no es un centauro. No sé si lo... ¿Estáis de acuerdo conmigo, no? Entonces, como esto es un chat, le digo, oye, que no sirven, debe tener un solo cuerpo, parte humana y caballo integrada como un centauro. Y entonces me empieza a dar cosas como esto, que sigue sin ser un centauro, ¿vale? Y continúo. Y pienso, digo, Carlos, si es que esto ya es multimodal, eso significa que le puedo subir una imagen. Y le digo, no, mira, ahí me puse yo con mi hojilla, bueno, soy informático, o sea, no soy un artista, pero digo, le quiero una composición como esta. Y me dice, gracias por proporcionar el boceto, ahora sí, ayuda a aclarar la composición de lo que quieres. Digo, ya se ha enterado. Le doy,
Y bueno, la ilustración te puede gustar, pero desde luego no es un centauro. Fijaos que cada vez que le voy pidiendo más, me va respondiendo casi que peor. Le digo, mira, dame otras cuotas, pero presta atención, como al becario, pues pensando que es un becario inteligente, ¿no? Recuerda que lo que quiero es un dibujo de una mujer centauro donde la parte del torso de la mujer es al cuello del centauro sin separación entre las dos partes. El centauro no puede tener dos cuellos. Me iba con esa sensación, porque lo que ocurre es que muchas veces tú pides una cosa a la inteligencia artificial y lo que la inteligencia artificial te devuelve es otra. Y es que lo peor de todo es que el disco de Camela existe, que es un disco real. Lo que ocurre muchas veces es que o bien la tecnología no está suficientemente madura o bien no sé utilizar la tecnología. No estoy a la última, estoy utilizando una tecnología obsoleta de hace 2 años o más, o no sé todas las capacidades que tiene la inteligencia artificial. Buscando, encontré esto, un paper que tenía 5 meses de ControlNet, en el que a partir de un boceto, ahora sí, le puedes decir, y es que quiero que te bases en este boceto. Y utilizando ControlNet, el resultado fue ese, o ese otro. ¿Veis? A esto voy. Hay que saber dominar y controlar bien las capacidades, porque si no, muchas veces los resultados que vais a tener no son satisfactorios, pero quizá no porque no esté la tecnología bien hecha. Acabo con esto, generación multimedia. Mirad, para dar una sensación, una impresión de cómo ha evolucionado todo esto, quiero que os fijéis en los primeros sistemas que salieron de generación de vídeo. Make a Video, que fue la gente de Facebook, generó en 2022, como veis ahí, este sistema. Y la gente estaba loca diciendo, ¡guau, somos capaces de generar vídeo! 6 meses más tarde, Alibaba generó Model Scope y este vídeo se hizo viral, en el que veis que sale ahí Will Smith comiéndose unos espaguetis. Se hizo viral principalmente por lo cutre que era. ¿Veis? Desaparecen los espaguetis y todo esto, pero estaba muy bien porque ya éramos capaces de generar caras humanas que más o menos estaban bien. Hace 2 semanas ha salido Sora y estos vídeos que estáis viendo ahí son generados a partir de un prompt, a partir de una instrucción. Todos estos vídeos han sido generados simplemente a partir de instrucciones. Imaginar la repercusión que va a tener todo esto en ciertas industrias y, desde luego, pues, por ejemplo, en la nuestra, para generar vídeos educativos. Hablando de generación de vídeos educativos, este es un vídeo real, este soy yo, hablando en un vídeo de los que creo para mis alumnos de clase. Mirad. Para hacer para calcular el camera pose con una única fotografía. Fijaos cómo dudo. Cuando la de arriba sí que sería válida, la de abajo, como os digo, no se podría utilizar. Ni esta de aquí tampoco. Bien, pues hasta aquí las consideraciones generales a la hora de calcular el camera pose con una... El camera pose, meto palabras en inglés, porque a los informáticos nos gusta eso, de meter cosillas en inglés, ¿no? A partir de ese vídeo lo he subido a una plataforma que se llama HeyGen, le he dicho quiero hablar en inglés y fijaos lo que ha hecho. A partir de este fragmento de vídeo de 20 segundos, ha clonado mi voz, ha entendido lo que estaba diciendo en español, ha entendido lo que estaba diciendo en inglés, ha traducido el texto y ha generado el vídeo con una capa sintetizada que mueve la boca para que se alinee perfectamente con el discurso. Lo único que he tenido que hacer es decir, quiero hablar en inglés, mirad. In order to accomplish this, we need to calculate the camera pose using only one photograph. While the one above is a valid option, the one below, as mentioned earlier, cannot be utilized. Neither can this one, nor this one here. Me fastidia porque me gusta más el Well, inglés. so far these are the general considerations when calculating the camera. ¿Y por qué conformarme con hablar inglés? Es gibt zum Beispiel 3 berühmte Podcaster in den USA. Die spanische ¿Alguien Version habla alemán? ist bereits experimentell verfügbar. Sie haben auch die Stimme geklont und bei Interviews klonten sie auch beide Stimmen. In unserem Fall könnten wir dieses Interview zum Beispiel in ¿Quién perfektem nos Deutsch... impresionaría, no? Con todo esto. Acabo antes de que me tiréis la botella. ¿Y ahora qué? Mirad, en los próximos 5 años dicen los gurús del Silicon Valley que tendremos la mayor parte de los contenidos de Internet generados con inteligencia artificial. Y esto me lleva a 2 escenarios. Voy a empezar con el distópico. El distópico tiene que ver con que puede ser que desde educación incluso demos el ok para que andar, ¿no? Si existen escaleras mecánicas, si existen coches, si existen motocicletas, nadie discutirá conmigo que andar es muy bueno porque ejercitamos los músculos y si no nos atrofiamos. Y es que sabemos, en este fantástico artículo de Nicholas Carr, que Google nos ha hecho un poquito más estúpidos porque vamos a esa herramienta tecnológica que existe desde hace más de 20 años a buscar el dato. Pero ¿qué ocurre si ya no vamos a buscar el dato solo?
¿Tendremos un rincón del vago con esteroides 3.0? ¿Viviremos un resurgimiento en el cual los alumnos van a ir a buscar ya no solo el dato, sino al desarrollo completo de la idea? Y es que cuando la contribución humana ya no es ni siquiera la parte del cuerpo, sino un pie, simplemente poner un prompt blando, el escenario laboral que vamos a ver en nuestros titulados va a ser bastante chungo. Decía Senén Barroll, que fue rector de la Universidad de Santiago de Compostela, con un poco de sorna, que el nivel de inteligencia global en el mundo se va a mantener constante, que si las máquinas se hacen más inteligentes, los animales se mantendrán más o menos con el mismo nivel de inteligencia, hay alguien que va a perder cierta inteligencia. Y creo que desde educación hay que reflexionar mucho y ver dónde aporta valor y dónde tiene sentido meter la inteligencia artificial. De verdad, en el lado utópico, creo que vamos a vivir un resurgimiento de ciertos valores y la era del humanismo digital, en el cual la capacidad de atender las necesidades específicas de cada uno de nuestros estudiantes nos va a permitir tener más tiempo y ser verdaderos profesores y profesoras. Ya lo está haciendo Spotify, doblando los principales podcasts a otros idiomas. Es delicioso poder escuchar a Lex Fridman hablando en perfecto castellano. Y la electricidad cambió la industria hace 100 años. ¿Qué relación tenemos entre pasión, tecnología y motivación? Mirad, no sé si conocéis ese discurso de Steve Jobs, a graduador de Stanford, en el que dijo que la única forma de hacer un buen trabajo es amar lo que se hace. Esto lleva a lo que se conoce como la teoría de la pasión, y Cal Newport, que es un escritor que me gusta mucho, y con ideas también de Daniel Pink en Drive, dice que esa teoría es errónea, aunque está muy extendida. Existe evidencia científica que dice que la teoría de la autodeterminación personal, que tiene que ver con la motivación, tanto de profesores como de estudiantes, se basa en 3 ingredientes principales. Y creo que la inteligencia artificial va a cambiar mucho de ellos. Primero, autonomía. Vamos a vivir, en un futuro muy cercano, autonomía. Incluso a los que les salen ronchas a la hora de hablar de tecnología y de STEM y todo esto, vamos a tener que hablar con la máquina y poco más. Va a haber una época en la cual interactuar con las máquinas va a ser directo y muy sencillo para todos. Desde luego, factor número 2, tenemos que ser competentes en todo esto y nos va a exigir a nosotros, profesores y profesoras, estar a la última y estar al día de qué se está cociendo. Y desde luego creo que el punto 3 es esencial. Muy probablemente el verdadero valor añadido, cuando ChatGPT pueda responder las dudas a nuestros estudiantes, sea otro distinto. Me quedo con la idea de este influencer que hace los resúmenes de prensa en 2 minutos por la mañana, veo que algunos decís que sí, que dice que me quedo con la idea de cómo cierra, de mirar a los ojos a los estudiantes y decirles simplemente te quiero. En esa conexión, en ese buscar el que les motiva, que les interesa, creo que va a estar el verdadero valor en los próximos años. Y nada más, muchas gracias. Bueno, pues lamentablemente nos hemos quedado, creo, sin tiempo para el debate. Están ya entrando los participantes para el cierre y clausura de este congreso, así que muchísimas gracias a nuestros 3 ponentes por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias, Pablo, Román y Carlos. Un auténtico placer hablar de todos esos beneficios y potencialidades que tiene la inteligencia artificial para la educación, pero también de todos esos riesgos. Y sin más, muy buenas tardes a todas ustedes.